Bendiciones, pueblo de Dios, muy buenas noches en este miércoles, esta noche de bendición que nos permite el Señor llegar a su casa por medio de este medio de comunicación. Damos gracias a Dios y damos gracias a Dios también porque también usted está ahí conectado y sus comentarios. Sean todos bienvenidos, familias, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Bienvenido sea cada uno de ustedes, NCUPA Family, cada uno en el nombre de Jesús. Queremos también quiero decirles que compartan esta live, comparta a las familias, comparta también la página. Si usted no se ha suscribido, suscríbase también. Es importante para que le puedan llegar las notificaciones, como siempre lo digo, lo estoy recordando, hágalo porque usted es parte de este mover, de este glorioso mover de la presencia del Señor, a través de su palabra, a través de estos tiempos que el Señor nos permite llegar a su casa, ahí donde usted se encuentra. Hágalo en el nombre de Jesús, hágalo, y sé que el Señor también se va a glorificar en otras familias. Este es nuestro medio para poder evangelizar y también para poder dar esas semillas de paz, esas semillas de bendición, de fe, de esperanza y de amor. Y que compartamos también si usted necesita oración. Aquí estamos para servirle. Escríbanos para poder orar por sus necesidades, ya que sabemos que la oración es poderosa, es la arma del cristiano, la arma poderosa del cristiano es la oración. Unidos orando los unos por los otros. Es importante unirnos en el mismo sentir. Así también doy gracias a Dios también por todo lo que está haciendo nuestro Señor en el ministerio, en nuestra iglesia. Dios está haciendo cosas gloriosas en nuestras vidas, nos está cambiando, cada vez más está haciendo algo glorioso en nuestra vida. Así que damos gloria y alabanza a su nombre, familias. Dios es bueno y todo el tiempo es bueno. Vamos a seguir con este tema que he seguido, gracias al Señor, desde Génesis, hablando cómo el Señor quiere que tengamos siempre esa relación con Él a través de la oración, del diálogo, la comunicación. Y el Señor desde el principio ha querido tener esta relación con el hombre. Somos nosotros los que decidimos qué es lo que queremos. Pero el Señor siempre, su bondad y su amor, su misericordia, ahí está siempre llamando nuestra atención para buscarle, para estar siempre unidos en esa búsqueda intensa a través de su palabra, a través de esta comunión, a través de esta relación con Él. Así que es importante, familias, que busquemos al Señor, porque mientras lo busquemos, Él se hará encontrar. Así que vamos a estar estudiando Éxodo capítulo 32, verso del 1 al 6. Pero antes vamos a orar. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, le damos gracias por este tiempo que nos permite llegar a cada hogar, a cada familia. Señor, gracias por este segmento Pan de Vida, este segmento que trae ese pan, ese alimento, ese sustento a nuestras vidas, su palabra. Señor, bendice a tu pueblo, todos los que entran a la página, Señor, de Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo, sea la manera que entran, Señor, sea que un ratito entren, sea, Señor, o se queden allá para terminar también el mensaje, Señor. Yo le pido, Señor, que usted los bendiga. Bendice las familias, Señor. Bendice a todos mis hermanos que comentan, Señor. Aquellos que no comentan también, Señor. Bendice a todas las familias. En el nombre de Jesús, Padre amado, le entrego este tiempo y le pido, Señor, su gracia y su favor para con usted primero y para con todos los que nos ven, nos escuchan, Señor, y comparten también las grabaciones. En el nombre de Jesús, Padre Santo, le doy gracias, Señor, y le entrego este tiempo. Espíritu Santo, guíeme en todo, Señor. Con temor y temblor, Señor, predico su palabra, Señor, ya que sé que su santa y bendita palabra es un temor y temblor reverente a usted. En el nombre de Jesús, Padre Santo, he orado, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a ir ahí a Éxodo capítulo 32, verso 1 al 6. Y la gloriosa palabra del Señor se lee así y dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y los tomó de las manos de ellos.
y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hasta ahí. Mire, hermanos, hemos venido estudiando el trabajo del sacerdote, del sumo sacerdote. Hemos venido estudiando un poco de toda la instrucción que le dio el Señor del culto de adoración para que Él lo llevara al pueblo, a Moisés, todas esas instrucciones que le dio. Y ahora pues vamos a este punto, y este punto es importante porque todavía allí no había sido terminado todo el culto de oración, todavía faltaba más. Entonces allí podemos ver que en Éxodo 32 del 1 al 6 habla del pacto roto y también renovado. Y allí habla el tema del capítulo, aparece por supuesto en todo el Antiguo Testamento, y podemos ver que en toda esta etapa, ahí podemos encontrar que tiene 3 etapas: una rebelión, una restauración y un renuevo. 3 etapas. En la narración se encuentra una pregunta teológica: ¿hay misericordia y perdón de los rebeldes obstinados, tal como había para los esclavos impotentes? La respuesta es sí. Sin embargo, aún con el perdón, el precio que se paga por el pecado es caro. Hermanos, familias, aquí podemos ver cómo el Señor en su bondad y su misericordia saca al pueblo, y aún allí el pueblo con su rebeldía, aún allí el pueblo no le daba lugar al Señor, no. Realmente ahí podemos ver que muchas veces podemos caer en nosotros en esos, en impacientarnos en muchas cosas. Por eso es que este tema le he titulado el impaciente espiritual. El impaciente espiritual. Porque en este estudio vamos a aprender cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba tan impaciente. Moisés había subido allá a la montaña a hablar con el Señor, y el pueblo estaba desesperado porque no bajaba Moisés, no bajaba aquel hombre que los había sacado de Egipto, y ellos querían que bajara, y su impaciencia los hizo hacer cosas que no tenían que hacer. Y por supuesto ahí estaba Aarón y el pueblo habían visto las maravillas de Dios, habían contemplado, palpado todos los milagros, todo lo que el Señor había hecho, y aún así Aarón cae también en todo esto. Pues el pueblo también estaba presionando a Aarón, y Aarón siguió. El ser impaciente, hermanos, trae malos resultados. Así podemos ver que el pueblo entró en una rebeldía. La Biblia no oculta la realidad de la vida de Israel. Se relatan las victorias y no se ocultan los fracasos. Con todo, se revela la situación psicológica del pueblo y la incredulidad de muchos a pesar de las grandes hazañas de Dios. En Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto, y aproximadamente 7 semanas atrás en Sinaí. Moisés tardaba en descender del monte. ¿Qué le pasaba? El pueblo se había acostumbrado a vivir con mucha conmoción, y el esperar les daba tiempo de reflexionar. Si no veían alguna actividad visible de Dios, pensaban que no estaba. Llegaron a inquietarse e impacientarse. Y por eso este estudio es el impaciente espiritual. Hermanos, familias, Dios cumple la voluntad en el tiempo adecuado. Dios, lo que Él promete, Él lo cumple. Él es un Dios que cumple las promesas. Él cumple todo. Nosotros somos los impacientes. A veces le preguntamos a Dios tantas cosas. ¿Por qué el Señor no contesta? Porque el Señor también nos está llevando a que nosotros dependamos de lo que Él dice, y también a ser pacientes. Ahí está uno de los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, la paciencia. Ser pacientes. El Señor va a contestar en su tiempo perfecto. Todo lo tiene Él en su tiempo perfecto. Ahora en este estudio el Señor nos va a enseñar el ser paciente, el no ser impaciente, porque la impaciencia trae algo que no es bueno en nuestras vidas, y por nuestra impaciencia suceden cosas. Nos impacientamos, impacientemente cometemos cosas que no
o decimos cosas que no tenemos que hacer ni decir. Así que Dios cumple su voluntad en el tiempo adecuado, ténganlo presente. Él lo cumple. En ocasiones el hombre no puede esperar el tiempo de Dios. La impaciencia espiritual puede llegar a ser un pecado. ¿Cómo actúa el impaciente espiritual? ¿Cómo actúa? Y vamos a ver algunos puntos, cómo actuamos cuando estamos impacientes, desesperados, y entra una desesperanza, y la desesperación nos hace cometer muchos errores, y por eso a veces vamos al fracaso. ¿Por qué? Porque somos impacientes y debemos de reconocer eso. Pues allí nos enseña que también es ser un pecado, ser impaciente. Vamos a ver el primer punto, y es: se olvida de las promesas de Dios. Fíjese, el Señor ha prometido que iba a estar con nosotros. El Señor le prometió que le iba a ayudar. El Señor le prometió a través de su palabra que le iba a abrir esas puertas. El Señor le prometió que iba a sacarlo de esa situación. El Señor es un Dios justo y fiel. Él lo va a cumplir. Por lo tanto, ¿por qué a veces la desesperanza, la impaciencia nos hace olvidar las promesas? Nos hace olvidar la palabra gloriosa del Señor. Ofende a Dios al dudar que cumplirá su palabra. Lo ofendemos, hermano, al ser impaciente. Se vuelve ingrato al olvidar las bendiciones que ya ha recibido de Dios. Nos volvemos mal agradecidos. Se une con otros impacientes equivocados. Se une con personas que no le ayudan. Mire cómo es el impaciente. Va con personas que son impacientes o peor, y esas no le ayudan. Personas negativas, personas que todo andan encontrando excusas, cantidad de cosas. Pero mire, el impaciente tiene estas cosas que olvida las promesas, olvida lo que el Señor hizo en el pasado, olvida la palabra, hermanos, familias. Mire qué triste cómo llega el impaciente. El punto número 2 es: se olvida de sus promesas a Dios. Se olvida, como acabo de decir, se olvida, y se manifiesta la superficialidad de su relación con Dios. Se deja manejar por sus emociones. Se manifiesta la superficialidad de sus convicciones. Mire todo lo que sucede, todo lo que hace cuando nos olvidamos de sus promesas. Todo esto viene a ocurrir en nuestras vidas. Punto número 3 es: toma su vida en sus propias manos. Como quien dice, va a poder hacer todo. Nosotros no podemos hacer todo, hermanos. Debemos de depender de la palabra del Señor. La palabra es viva y es eficaz. La palabra es la palabra de Dios, la palabra de Él. La palabra de Dios deja de tener valor práctico cuando tomamos todas nuestras vidas en nuestras propias manos. O sea, la palabra de Dios deja de tener valor práctico. Toma decisiones sin consultar a Dios. Se olvida de buscar la gloria de Dios. Se olvida, mire todo lo que sucede a las personas impacientes. Mire todo lo que pasa. Así que si usted ve a alguien o mira estas características, ahí puede usted discernir esa impaciencia que lleva al fracaso. El cuarto punto es: entrega su vida en manos impías. Rápidamente cae. ¿Por qué? Porque es impaciente. Cree más lo que dice allá aquella persona que no cree en Dios. Cree más en todo lo que le están influenciando que en lo que el Señor le dijo. Imagínense, hermanos, hasta qué punto podemos llegar por ser impacientes. Qué triste es eso. En manos con apariencia de piedad, pero tan incapaces como las suyas. En manos que afirman y profundizan su error. En manos que lo llevan al desastre. Allí podemos caer en entregar nuestra vida en manos impías. Poder dar más valor a la palabra de un hombre allá afuera que la palabra de Dios. No, hermanos, no, hermanas, no podemos caer a todo esto. El pueblo de Dios había caído en esto.
lleva su vida al desastre. Imagínense, se priva de las bendiciones de Dios, sufre las consecuencias naturales de su error y produce enojo y tristeza a Dios. Mire todas estas situaciones que pueden pasar en nuestras vidas por ser personas impacientes. El pueblo de Israel estaba en esa posición de ser impaciente. Y la impaciencia los trajo a adorar a esta imagen, a hacer cosas que no tenían que hacer. Y podemos ver allí cómo actúa el impaciente espiritual. Ellos estaban actuando de esa manera, buscando adorar una imagen, buscando adorar porque no miraban al Dios invisible, no lo miraban, porque la esperanza de ellos era que Moisés bajara de la montaña y ya les dijera lo que Jehová le había dicho a Moisés. La impaciencia los hizo cometer errores, la impaciencia los hizo tomar decisiones malas, la impaciencia los hizo olvidar de las promesas del Señor, olvidar lo que el Señor hizo en el pasado, olvidar la palabra, olvidar todas las hazañas, todos los milagros que había hecho el Señor. Mire, la impaciencia vino a traer un desastre, puedo decir, o una cosa mala. Llegó la incredulidad, se volvieron incrédulos, cantidad de cosas pasaban en sus mentes, en sus corazones. ¿Cómo puede llegar a ser esto? ¿Cómo? La impaciencia, ser impacientes, hermanos, familias. El Señor nos enseña que no seamos impacientes espiritualmente, que no nos desesperemos, que esperemos en el Señor. El Señor contestará. Nada costaba, hermanos, el pueblo de Dios, el mismo pueblo, viendo todas las maravillas. Nada les costaba esperar que Moisés bajara de la montaña y trajera esa palabra gloriosa a sus vidas. Nada costaba esperar. No cuesta. Mire, hermanos, familias, a veces hacemos decisiones impacientes, decisiones que van a marcar nuestro futuro para bien o para mal. Y no solamente eso, que para bien o para mal, sino que arrastramos a seres inocentes por nuestras malas decisiones. La impaciencia, la desesperación nos hace cometer esos graves errores en la vida, que de esos errores trae consecuencias. El pueblo de Dios tuvo consecuencias por haber sido impaciente. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 1:9, Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien lo llama a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él cumple la palabra. Si Moisés subió a la montaña, Moisés iba a regresar. Moisés iba a regresar con un manjar, con promesas gloriosas de parte de Jehová. Hermanos, familias, a veces nos desesperamos que el Señor no nos habló, que queríamos escuchar lo que nosotros queríamos escuchar. Pero el Señor nos habla de cantidad de maneras. El Señor nos habla también a decirnos y a aprender nosotros el no de Dios. Hay muchos no de Dios y hay muchos sí de Dios. Y tenemos que aprender a ser pacientes también, a poder recibir el no de Dios y poder recibir también el sí de Dios. La paciencia nos hace poder recibir la palabra, poderla recibir con gozo, con alegría, con entusiasmo, poder tener la expectativa también de recibirla y seguirla recibiendo. Hermanos, familias, el Señor nos enseña de tantos errores que cometió el pueblo de Dios y los llevó al fracaso por su impaciencia, por su incredulidad, por no creer en la palabra, por no aferrarse a la palabra, por no sustentarse en la palabra, por no mantenerse en la palabra, por no obedecer la palabra. Familias, tenemos tan claros mensajes en la palabra, tan claros, que el Señor nos enseña que tengamos los frutos del Espíritu Santo. Y ese fruto que estoy hablando hoy es el fruto de la paciencia. Alguien dijo que no era una persona paciente,
que siempre era impaciente. Y ¿sabe qué? La persona impaciente se nota. La persona impaciente por eso comete tantos errores. Seamos de personas que pongamos en práctica ese fruto de la paciencia. Como dice su palabra en Números 23, 19, dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Dios es un Dios de promesas, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que todo lo que ha dicho lo ha cumplido y lo cumplirá, todo lo que está también por cumplirse. Toda palabra, toda promesa tiene un cumplimiento. Así es, solo lo que nos enseña el Señor es que seamos pacientes, no impacientes. No, la impaciencia nos va a llevar al fracaso, nos va a llevar a la cantidad de errores que podemos cometer. La impaciencia nos hace hacer cosas sin sentido, es ser impacientes. Las consecuencias de esta clase de error también pueden tardar, pero finalmente vienen. Afirmemos nuestra confianza en el Señor con su palabra y sabremos esperar su voluntad. Glorificaremos su nombre siempre, por siempre y para siempre. Y como dice en el Salmo 40, verso 1 al 5, y vamos a leerlos juntos. A mí me gustaría que lo leéramos juntos y que miremos cómo nos enseña el rey David, cómo también él le da alabanza al Señor. En este Salmo, leámoslos. Dice así: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados, porque son muchos. Familias, mire cómo nos enseña el Señor en este Salmo 40 del 1 al 5. Es esperar pacientemente en el Señor. Espere, no se impaciente, no, y también no se influencie de personas que no le ayudan, que son hasta peor que usted, son quizás más impacientes. No, sea sabio y busque la palabra y espere la respuesta del Señor. Espere su voluntad. Su voluntad siempre va a ser buena, es agradable y es perfecta. Debemos de entender los sí del Señor y debemos de entender los no del Señor. Una persona que tiene este fruto del Espíritu Santo, ser paciente, tener la paciencia, sabe esperar, sabe recibir los no de Dios y sabe recibir los sí de Dios. Es que Dios nos enseña a ser pacientes, a tener en práctica este fruto de la paciencia. Así que en esta noche, familia, no seamos como el pueblo de Israel en aquel tiempo, que se impacientó y comenzó a cometer graves errores que tuvieron consecuencias por su desobediencia, por no saber esperar, por no esperar en lo que dice el Señor. Consulte al Señor, no vaya con su propia impaciencia a pensar que quizás el Señor ha hablado, mas ha sido un error, que es su propia impaciencia, que piensa que es el Señor que ha hablado. No, seamos personas pacientes, esperemos en el Señor. El Señor cumplirá su palabra. Y aprendemos aquí del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a que esa impaciencia espiritual los llevó al fracaso. Y como les compartía y leía al principio, que nos enseña la palabra de que en esas 3 etapas en todo este tiempo, hubo rebelión, hubo restauración y también un renuevo. Todo esto nos enseña a que nosotros
miremos y aprendamos a no cometer estos errores que cometía o estos pecados que cometía el pueblo, el mismo pueblo de Dios. También, como les compartía, la rebeldía hace cometer estos pecados, la impaciencia. La Biblia no oculta, como dije al principio, la realidad de la vida de Israel. Se relatan las victorias y no se ocultan los fracasos. O sea, el Señor nos enseña de lo que ellos cometieron y las consecuencias de cada cosa que hicieron por la desobediencia y por la impaciencia espiritual. La impaciencia nos lleva a la desobediencia. Hermanos, familias, espero esta noche usted haya recibido el mensaje y que usted ahora en adelante, si ha sido impaciente, hoy empiece a ser paciente y espere en Jehová. No cometa estos graves pecados, errores, faltas o fracasos en su vida. Lo que hoy usted determine, de las decisiones que determinen hoy, determinará su futuro, para bien o para mal. Así que no sea impaciente, sea paciente, espere pacientemente en Jehová. Así como leímos el Salmo 40 del 1 al 5. Familias, Dios me los bendiga. Deseo de todo corazón que reciban esta palabra. Espere en Jehová, el Señor responderá. Y recuerde, debemos de aprender a recibir el sí y también a recibir el no. Los sí de Dios y los no de Dios. Así que gloria a Dios, familias. Voy a hacer esta oración. Padre Santo, gracias le doy por este tiempo que me permite dar su palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, porque nos enseña tantas cosas. Todos los días nos está enseñando y damos gracias a su nombre, gracias a su palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que al esperar en usted tendremos grandes victorias. El esperar en usted es de sabios. Padre Santo, en el nombre de Jesús bendice a tu pueblo y toda necesidad de su pueblo. Y quizás ha entrado en alguna situación, Señor, y esa situación ha traído, Señor, la impaciencia. Yo le pido en el nombre de Jesús que ahora mismo a través de este mensaje usted le dé ese regalo glorioso de ese fruto de la paciencia. Tener paciencia, Señor, a esperar en su palabra, a esperar en sus promesas y a esperar, Señor, como usted nos ha enseñado, Padre Santo, a través de su palabra, esperar que usted un día vendrá a levantar su iglesia. Esperamos pacientemente su venida, Señor. Y le damos gracias. Gracias por hablarnos, gracias por corregirnos y recibimos su palabra. En el nombre de Jesús, Padre, he orado. Gracias a su glorioso nombre que nos permite hacer esta oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familias, deseo de todo corazón que usted haya recibido esta palabra justo y a tiempo. Sea paciente y que la respuesta del Señor viene en camino. Las promesas del Señor son sí y son amén. Porque todo obra para bien. Todo nos va a ayudar para bien. Así es. La palabra del Señor siempre es poderosa y siempre va a edificar, va a plantar y también va a llenar nuestras vidas. Familias, deseo de todo corazón que pase una feliz noche al lado de sus familiares y también, por supuesto, les recuerdo nuestro culto el viernes a las 7:30 allá en el templo. Corramos a la casa de Dios unidos. También a nuestro culto el domingo a las 6 de la mañana, nuestro culto de oración, y a las 3:30 nuestro culto evangelístico. Así que, familia, vamos, corramos a la casa de Dios. Corramos. Y también aquí también quiero decirle a la familia Galindo, a Yadira, a Vanessa, a la familia Galindo, que aquí estamos con ustedes, aquí estamos unidos y estamos orando, y yo declaro en el nombre de Jesús la fortaleza del Señor y el consuelo del Señor, abrazando a la familia con este dolor tan grande que ha sido que su madrecita haya partido a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo allá en el cielo. Allá ella ya está descansando. Ahora yo pido en el nombre de Jesús fortaleza y consuelo para toda la familia, y aquí estamos unidos en el nombre de Jesús. Bueno, familias, Dios me los bendiga a todos. Pasen feliz noche a todos. Bendiciones.